Muy buenas amantes de la historia, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy os traigo una cultura que a mí personalmente me parece muy interesante y la cual me gusta mucho, y esta cultura se trata de la cultura del Algar. Esta cultura del Algar es considerada por muchos como la primera cultura estatalizada, o si no la primera, de las primeras culturas estatalizadas de Europa Occidental. Es una cultura que se desarrolló del 2200 a.C. hasta el 1550 a.C., es decir, básicamente el bronce inicial, ¿vale? Y se ubicó en la península ibérica, concretamente en el sureste de la península ibérica, llegando a abarcar en su máximo apogeo, ¿no?, de influencia de esta cultura, todo el sudeste, en su totalidad, se puede decir así, todo el sudeste de la península ibérica, ¿vale? Abarcando desde Alicante, Murcia, Almería, Granada y Jaén, ¿vale? Sería prácticamente todo el sureste, ¿no?, de la península ibérica lo que abarcó esta cultura del Algar. Esta cultura se desarrolla después de la cultura de los millares, una cultura característica del Calcolítico. Se desarrolló en el mismo lugar también los millares, en el sudeste de la península ibérica, y posteriormente de los millares surgiría esta cultura del Algar, que abarcaría pues lo que he mencionado, prácticamente la totalidad del sudeste peninsular, ¿vale? Unos 33.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, lo que es el tamaño, ¿no?, del actual territorio de Bélgica, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de la inmensidad que abarcó esta cultura y su influencia. ¿Y por qué es llamada así, ¿no? Cultura del Algar. Pues bueno, la respuesta es sencilla. Básicamente, el primer asentamiento asociado a esta cultura, ¿no?, es el del Algar, el cual fue investigado, trabajaron allí los hermanos Siret, ¿vale? Gracias a ellos es que conocemos mucho más acerca de la prehistoria reciente en la península ibérica, y precisamente estuvieron trabajando también en el Algar, ¿vale? En general, los Siret también trabajaron en los millares, en el Algar, ¿vale? El trabajo de los Siret en el sudeste peninsular durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es algo a tener en cuenta, y sin duda gracias a Louis Siret principalmente es que conocemos mucho más acerca del pasado de la península ibérica, en concreto la prehistoria reciente, y es algo muy interesante y que no se ha tenido tanto en cuenta, pero que yo creo que merece la pena, ¿no?, sacarlo a la luz. Pues bueno, Louis Siret, ingeniero de minas, consiguió hacerse un hueco en la historia de la arqueología gracias a sus trabajos, entre otros lugares en el Algar, ¿no?, ubicado en Almería, ¿vale?, en el sudeste de la península ibérica, y principalmente su trabajo se centró en las tumbas, donde descubrió pues, las prácticas funerarias que tenía esta cultura, también la jerarquización social clara que había por las diferencias en los ajuares funerarios presentes, ¿no?, en los territorios de esta cultura, y conocer más en general, ¿no?, sobre cómo se organizaba esta cultura, qué actividades económicas ejercían, cómo eran sus viviendas, sus asentamientos, etc. Todo esto, pues gracias a la investigación arqueológica de, entre otras personas, Louis Siret, pues hemos podido saber mucho más sobre la cultura argárica, ¿vale? Y posteriormente, en el siglo XX, ¿vale?, el trabajo de Vicente Lull, el cual llevó a cabo una recopilación de datos que se habían obtenido mediante investigaciones arqueológicas sobre esta cultura del Algar, y a partir de ahí hizo un estudio, y gracias a este estudio que realizó Vicente Lull, ¿vale?, analizando bien lo que sería la cultura y la sociedad del Algar, ¿vale?, pues sabemos mucho más acerca de cómo se organizaba socialmente esta cultura del Algar, ¿vale? Vicente Lull, desde una perspectiva más marxista, analizó todo lo recopilado hasta entonces sobre esta cultura argárica, y llegó a la conclusión de que esta cultura argárica ya podía considerarse como
o sea, la organización social de esta cultura se podía considerar ya protoestatal, porque se ve claramente una diferencia social muy aguda entre diferentes clases sociales. Se distinguen una clase social dominante, la cual muy probablemente dominara la producción y distribución de los asentamientos en los que residían, ¿vale? Y los territorios adyacentes, ¿vale? Que correspondería al 10%. Esta pequeña porción de la población pues son las que ostentarían en sus ajuares funerarios, ¿vale? Lo más llamativo, y los ajuares funerarios más ricos también. Debajo habría un 50% de población, la cual sería la clase productora, ¿vale? Esta clase evidentemente no, en sus ajuares funerarios no son tan ricos, ¿no?, como el 10% de la clase dominante. Y bueno, debajo estarían los esclavos, que conformarían un 40% de la población, los cuales pues también tenían una función de producción y trabajo, ¿no?, dentro de lo que es la sociedad argárica. Y que bueno, estos directamente casi, o los ajuares funerarios se reducían simplemente a cerámica, o no tenían ajuar funerario. Profundizando más sobre los enterramientos de esta cultura argárica, hay que destacar que se realizaban eran inhumaciones individuales, también excepcionalmente dobles y aún más excepcionalmente triples, pero bueno, predominaba también la inhumación individual. Y bueno, esto ya sabemos que desde el periodo campaniforme, que es algo anterior a este, pues ya se consolida, ¿no?, lo que es la inhumación individual. Aquí en el Algar tenemos inhumación individual y doble, y excepcionalmente, como he dicho, triple, y se realizaban debajo de las propias casas, ¿no?, de residencia, donde residía la población. Debajo de ellas o cerca de ellas es donde en cistas, urnas generalmente la población infantil, ya que la tasa de mortalidad infantil fue muy alta en la cultura argárica, o fosas simples, ¿no? Y también se han llegado a ver incluso cenotafios, ¿no?, en esta cultura del Algar, es decir, hay presente un ajuar pero no está presente el cuerpo, lo cual nos indica pues un ritual funerario relacionado, ¿no?, a este cenotafio. Los ajuares funerarios, como he dicho, presentan claramente una distinción en cuanto a, en primer lugar, el sexo del individuo, y obviamente la jerarquización, ¿no?, en qué jerarquía se situaba. Tenemos, como he dicho, los ajuares de la jerarquía pues incluían, en caso de los hombres, espadas de bronce incluso, también cerámica, por supuesto, y armas como dagas de bronce o alabardas, ¿vale? Las mujeres no era tan común las armas, ¿vale? Había diferencias, como he dicho, entre sexos. Tenían más bien lo que son objetos ornamentales de bronce, de cobre, ¿vale? Ya sea pulseras, collares, brazaletes, ¿vale?, pendientes, anillos, lo típico. Y por supuesto, algo que destaca son bueno, aparte de oro, los objetos de oro también en los enterramientos de la alta jerarquía estaban presentes, objetos de oro y plata, y en los de las mujeres destacan diademas de plata, lo cual nos indica que sin duda las mujeres eran tenidas en cuenta, ¿no?, dentro de la sociedad argárica, obviamente las mujeres de la alta jerarquía, por supuesto, y estos adornos de plata eran muy valiosos y indican que probablemente la mujer era considerada dentro de lo que es la sociedad argárica, y se valoraba su papel importante en la exogamia que practicaba esta cultura argárica, ¿no? Practicaban la exogamia principalmente para, bueno, consolidar su estatus de alta jerarquía, ¿no?, consolidar así linajes y dinastías, ¿no?, ya desde épocas tan antiguas. Y de hecho es muy probable que mujeres de poblaciones muy dispersas viajasen hacia otros lugares para llevar a cabo ese matrimonio, ¿no?, de esa exogamia que he mencionado, ¿no?, principalmente para eso, para consolidar linajes, dinastías y
consolidar esa alta jerarquía que ocupan. También es probable que consideraran el papel de la mujer dentro del hogar, o lo que ellos consideraran. Esas culturas eran, por supuesto, patrilineales y patriarcales, ¿vale? La estructura, además de jerárquica, era patrilineal y patriarcal. La estructura social de esta cultura argárica, ¿vale? Y probablemente esas altas jerarquías estuviesen ocupadas por guerreros, una casta de guerreros o una especie de protoaristocracia ya que se formó, que controlaban ese acceso a la producción armamentística y a los metales y a los objetos de valor, como por ejemplo materiales de cobre, de bronce, por supuesto las armas de bronce, y con estas armas es que podían ejercer el dominio sobre la población, ¿no? De hecho vemos algo similar, como mencioné, en la cultura hunetice, que la vinculé con esta cultura argárica, ¿no? Podéis ver el vídeo, la verdad, está interesante también, y guardan este aspecto en común, ¿no? De que vemos sociedades más jerarquizadas. Podemos considerar ya que se trata de estas culturas de protoestados, ¿no? Y sin duda los cambios en la organización social y la estructura jerárquica durante estas culturas es muy notable. En cuanto a los enterramientos, ¿no? De este 50% de población productora, ¿vale? Eran mucho más modestos que los de las clases dominantes, como he mencionado. Estaban básicamente, bueno, como he dicho, se enterraban debajo de las casas, ¿vale? Y algo muy curioso que sin duda demuestra que hay ya una estructura jerárquica a la cual literalmente de nacimiento te corresponde, ¿vale? Y que demuestran las estructuras sociales que ya había, es que en los enterramientos de niños se observa ya, en ciertos enterramientos de niños, que tienen un ajuar funerario muy rico, y esto demostraría que tu estatus social te corresponde de nacimiento, ¿vale? Como he mencionado, la tasa de mortalidad infantil era muy alta y se observan enterramientos de niños con objetos decorativos de plata, algún tipo de objeto metalúrgico también, o sea, en general objetos muy valorados y que demostraban que pertenecías a una alta jerarquía, ¿no? El ostentar esos objetos, ¿vale? Demostraban que eras una persona de una alta clase social. Lo que nos explica esto, la jerarquización social que había. En cuanto a los enterramientos, ¿no? de estas clases sociales más elevadas, ¿no? De esta alta jerarquía, se situaban apartados, ¿no? del resto de la población, por así decirlo, productora, ¿no? La población productora, como he mencionado antes, enterraba sus cuerpos debajo de las casas o cercano a las casas, ¿vale? De residencia, en enterramientos ya sean individuales o dobles y excepcionalmente triples, ¿vale? En cistas, urnas generalmente en el caso de los niños, y fosos simples, que también se enterraban en fosos simples. Y era mucho más sencillo el ajuar, obviamente. Los hombres era un puñal de cobre o bronce o una alabarda de cobre, ¿vale? Las mujeres, pues generalmente era un vaso cerámico o algún tipo de objeto ornamental de cobre, ¿vale? Y una copa también era común, ¿no? Enterrarse con copas las mujeres, ¿vale? Y ya tendríamos... bueno, esto sería el 50% que he mencionado antes, 50% de población productora. Y luego los esclavos, que también tenían una función productora dentro de la sociedad argárica, directamente o eran enterrados solo con cerámica o directamente no eran enterrados con nada, ¿vale? Y por supuesto los niños de las clases no dominantes no eran enterrados con nada. De los rituales funerarios podemos sacar, ¿no? Como conclusión que tu ajuar correspondía a tu clase social, ¿no? Con elementos representativos de esa clase social a la que perteneces y además con objetos que hayan formado parte de tu vida y que sean representativos de ti, porque se enterraban muchas veces
con especialmente la gente de la clase productora, con objetos de uso cotidiano, ¿vale? Que muy probablemente eran representativos de la vida del individuo difunto. En cuanto a la economía de la sociedad argárica, tenemos una economía muy basada en agricultura y ganadería, por supuesto. De hecho, en los propios asentamientos se observan graneros, ¿no? y corrales donde se lleva a cabo la domesticación y las actividades ganaderas, ¿vale? Una agricultura principalmente de trigo, cebada y legumbres, aunque más adelante se hará una uniformidad esa agricultura y se practicará el monocultivo de cebada, ¿vale? Pero esto ya hablaré más adelante, que trajo serias consecuencias y problemas a largo plazo dentro de lo que es la cultura argárica. La ganadería principalmente de bovinos, ovicápridos, cerdos y caballos principalmente, ¿vale? Y dentro de las actividades agrícolas, ¿no?, se realizaba el arado. En cuanto a el arado, por supuesto, tirado por animales, ¿vale? Y como he dicho, del tema de monocultivo hablaré más adelante sobre ello. También el comercio, aunque la sociedad argárica, comparada quizá a otras sociedades de la Edad del Bronce, por ejemplo de Europa Oriental, ¿vale? Aunque no deberíamos de comparar Europa Oriental o Oriente Próximo con civilizaciones como la micénica o minoica, que eran contemporáneas a esta cultura del argar, ¿vale? Sobre todo la minoica, sino que deberíamos compararlo con culturas de Europa Occidental, pero aún así era una cultura relativamente hermética. Pero sí que es verdad que el comercio fue importante dentro de la cultura argárica y se comerció, ¿vale? Y de hecho esto puede explicar un poco el auge de la cultura argárica, ¿no? La expansión que llegó a alcanzar por todo el sudeste peninsular, lo cual indica que mediante estas redes de intercambio comercial y de conocimientos, pues se pudo expandir, ¿no?, lo que es la influencia de esta cultura, ¿no?, y sus prácticas. Además se observa objetos que sin duda no se pueden obtener de ahí, ¿no? Y materiales que no son naturales, ¿no?, de lo que es el sudeste, la península ibérica, como el ámbar, ¿no? Y han sido encontrados materiales de ámbar, ¿no? Y sobre todo en tumbas de la alta jerarquía, ¿vale? Entonces esto indica que sí que había una serie de redes comerciales incipientes. Destaca también, ¿no?, de esta cultura argárica su producción metalúrgica, ¿vale? La cual sigue siendo, aunque estamos en la Edad del Bronce y fabrican objetos de bronce como espadas, ¿vale?, las cuales se ven en las tumbas de la alta jerarquía, la mayoría de los objetos de metalúrgicos, ¿vale?, que se han encontrado de la sociedad argárica y que ellos fabricaban eran de cobre arsenical, ¿vale?, que es lo que más se empleaba dentro de la metalurgia, ¿vale? Se fabricaban objetos de cobre arsenical, principalmente destinados a un uso funcional. También se realizaban objetos en siles y en hueso, ¿vale? Como por ejemplo agujas o espátulas en hueso. Y siles, pues se realizaban hachas, ¿vale?, que ayudaban a las actividades agrícolas. En cuanto a lo que es la producción de cerámica, ¿vale?, se observa pues una producción bastante uniforme, ¿vale?, de cerámica, con características distintivas. De hecho, la decoración brilla bastante por su ausencia, ¿no? Esto no significa que no fuese una cerámica sofisticada, porque lo era, pero la decoración no era tan elaborada como, por ejemplo, la cerámica campaniforme anterior, ¿vale? Aquí hay una cerámica sofisticada, pero con decoración pobre, bastante uniforme y una decoración mucho más simple, ¿vale? Luego se observa que de hecho hay cierta uniformidad también en los tamaños, ¿no? Lo que indica que esas élites, además de establecer una uniformidad
en cuanto a la producción de cultivos, ¿vale? Lo que he mencionado antes de el monocultivo de la cebada, también es muy probable que estableciesen un sistema de medidas, ¿vale? Y estandarizaran el tamaño de la producción de cerámica y también incluso su decoración. Por eso es una decoración simple, ¿vale? Porque muy probablemente las élites también influyeron en la estandarización de esta producción de cerámica, ¿vale? La producción de cerámica consta de vasos, copas, vasijas, cuencos, platos, ya sabéis, lo típico, ollas también. Y como he dicho, es una cerámica sofisticada, pero en la decoración es muy simple. Dentro de la producción metalúrgica, además de lo que he mencionado, estos objetos funcionales, ¿vale? Por supuesto, objetos decorativos, ornamentales de bronce y cobre, como por ejemplo brazaletes, pendientes y pulseras, pues también se realizaban, y estos los llevaba la alta jerarquía, ¿vale? Como objetos ornamentales que decoraban sus cuerpos, y esto era un objeto de prestigio, ¿vale? Así demostraban que pertenecían a esa clase dirigente. En cambio, esta clase de básicamente productora, pues era mucho más sencilla, ¿no? Su vestimenta se reducía simplemente a telares y poco más. Sandalias de esparto, que también fabricaban, ¿no? Con el esparto su calzado. En cuanto a más, ya hemos hablado de la economía, ¿vale? Creo que ha quedado bastante claro. Y iría a otro punto muy importante, el cual son los asentamientos, ¿no? De esta cultura argárica. Se conocen varios asentamientos, de hecho, y algunos de los más destacados tendríamos, por ejemplo, el propio Argar, ¿vale? Que da nombre a esta cultura, pero no, paradójicamente no es el asentamiento más importante, ¿vale? Esto sabemos que generalmente el asentamiento más importante es el que da nombre a una cultura, pero en el caso del Argar no es así, pero sí es el primero que se descubrió, ¿no? Y se ubicaba, como he dicho antes, en Almería, ¿vale? Y tenía una población de aproximadamente 400-600 habitantes, ¿vale? Que no está nada mal para la época, pero hay un asentamiento que le superaba tanto en importancia como en habitantes, el cual es La Bastida. La Bastida es un asentamiento aún más grande que el Algar, el cual tuvo una población en su punto auge de entre 600 a 800 habitantes en su mayor auge, y es realmente una cifra, no rozando los 1000, bastante importante para la época, claro. De hecho, supera bastantes pueblos de España actualmente y es una cifra considerable. Más asentamientos tendríamos el de Almoloya, ¿no? Que se ubica en Murcia también. De hecho, se cree que aproximadamente es entre Murcia y Almería, ¿no? En esa frontera donde se origina la cultura argárica, y a partir de ahí, como he mencionado, se va expandiendo probablemente a través de contactos comerciales y a través del intercambio de conocimientos. Y tenemos el asentamiento del Argar, situado en Almería, La Bastida y la Almoloya situados en Murcia, ¿vale? La Almoloya, si por algo destaca, es por tener lo que se conoce como una especie de edificio dedicado a lo que se cree que era la política, ¿no? O lo que ya he mencionado, ¿no? Que esta cultura se considera protoestatal ya, y muy probablemente que sí, que este edificio de planta alargada, rectangular, ¿vale? Estuviese destinado al control político, ¿vale? Y las élites pues tomasen sus decisiones en esa estructura, ¿vale? Que además destaca sobre las demás. Y otro yacimiento también importante que se ubica cerca de la ciudad de Granada es el Cerro de la Encina, ¿vale? Que, como he dicho, se ubica en la provincia de Granada y además muy cerca de la actual ciudad de Granada, ¿no? Y el yacimiento más al oeste, ¿vale? Que de esta cultura sería, bueno, el yacimiento importante más al oeste, el de Peñalosa, en Jaén.
Y también mencionar, que no se me olvide, el yacimiento del Cerro de la Encina en Granada, cerca de la propia ciudad de Granada. Los asentamientos, bueno, al ser un territorio tan amplio, pues obviamente había diferencias, ¿no?, en los asentamientos, y se observa claramente incluso una posible jerarquización en los asentamientos. Estos asentamientos que os he mencionado, importantes y grandes, se caracterizaban por situarse en cerros, ¿vale? De hecho, la Bastida se llama el Cerro de la Bastida, se ubican en lugares altos, donde podían tener un dominio visual, ¿no?, del territorio. Así pues podían controlar mejor ciertos ataques o defenderse mejor, ¿vale?, y así proteger los recursos, ¿no?, de ese asentamiento. Y las murallas, por ejemplo, el de la Bastida cuenta con murallas muy altas, ¿vale?, de incluso 20 pies de altura. Entonces son murallas considerables, de un tamaño bastante alto y un grosor muy grande, ¿no? Son poblados fuertemente fortificados los que vemos ya en la Bastida. Hay una clara preocupación por la defensa y las armas, pues probablemente que aumentó la producción de armas, como por ejemplo alabardas de cobre, espadas de bronce incluso, y puñales, ¿no?, de cobre y bronce. Y estos estaban destinados a, bueno, no solo el ámbito funerario de la alta jerarquía, que también, sino muy probablemente tanto mediante el uso de estas armas, controlar las clases dominantes a las clases productoras y, por supuesto, el defenderse de posibles ataques. Además de estar fuertemente fortificados, ¿no?, estos asentamientos contaban también con una estructura, ¿no?, una organización en ellos, sobre todo estos grandes asentamientos que he mencionado, muy notable. Y sin duda se nota un cambio, ¿vale?, porque observamos graneros, como he mencionado antes, y corrales dedicados a la actividad ganadera. Vemos sitios destinados al almacenamiento de silos, ¿no? O sea, contienen silos, contienen vasijas de cerámica donde se almacena pues tanto agua como excedente agrícola, ¿vale? Y esto sin duda nos indica que hay ya presentes ciertas estructuras destinadas a lo comunitario, ¿no? Y bueno, también habían hornos, por supuesto, hornos para la producción de cerámica, hornos para la producción de metalurgia. Además se observa incluso barrios, y según tu clase o lo que ejercías, ¿no?, tu actividad, pues vivías en un sitio o en otro, en una parte u otra de lo que es el asentamiento, ¿no? Las clases altas y dominantes pues solían vivir en casas más grandes, con forma rectangular y alargada, ¿vale?, en lo alto de los asentamientos. En cambio, las clases productoras pues solían vivir en zonas más bajas de la colina, ¿no?, y en barrios, como he dicho, dependiendo de su actividad, ¿vale?, y dependiendo de su desempeño y de su producción. Lo que nos indica que, bueno, las causas de esta jerarquización social vienen ligadas con la producción metalúrgica, pero también con la especialización del trabajo y el aumento de población. Las casas donde vivían estos individuos de la clase productora, el grueso de la población, eran casas rectangulares, ¿vale? Hay un cambio con respecto a la cultura de los millares. Ahí las casas eran de planta circular, pues aquí en el Argar tenemos casas de planta rectangular, ¿vale? De rectangular y fabricadas con adobe y barro, y el techo generalmente eran techos vegetales, ¿vale?, de madera principalmente, madera, paja, sobre todo madera, y eran techos, como he dicho, de material vegetal. El interior de las casas pues contaba con una área habitacionable, un área de cocina, un área destinada al almacenamiento, que generalmente eran o vasijas de cerámica o también cestas de esparto, ¿vale? Como he mencionado antes, el esparto se utilizaba tanto para el calzado como para almacenar también la producción agrícola, ¿vale?
y contaban con un área de molienda de cereal y un área de cocina. Los asentamientos se solían ubicar, como he dicho, además de en cerros, para tener ese control visual y esa posición estratégica, también cerca de lugares donde haya una fuente de agua. Luego también se situaban cerca de minas donde se podía extraer el cobre, ¿vale? Que era principal también para su economía y su producción metalúrgica. Y por supuesto también cerca de rutas comerciales, porque como he dicho también las rutas comerciales comenzaban a ser incipientes en la península ibérica, y el Algar participó también en la actividad comercial de la península ibérica. Y además que, como he mencionado antes, la presencia de ámbar, objetos de marfil, obviamente procedentes de África o de Asia, pues nos indica que el Algar, aunque una cultura relativamente hermética, pues sí que participó en rutas comerciales. También se situaban en entornos de naturaleza, donde se podía llevar a cabo la actividad de caza, que complementaba un poco la economía de esta sociedad argárica, aunque ya la caza era más bien algo, incluso una actividad, por así decirlo, de ocio, más que lo que es la propia economía, que ya estaba más basada en las actividades agropecuarias, ¿no? En esta época de la Edad del Bronce. Sin embargo, la caza de jabalís, ciervos, conejos, ¿vale? Pues complementaba la dieta, ¿no? Y la economía de esta sociedad argárica. Pero bueno, no solo existieron estos poblados fortificados, ¿no? Fuertemente en alturas, también existieron poblados en llanuras y sin fortificar, destinados a principalmente actividades agropecuarias, y se cree que había una relación de interdependencia entre los poblados destinados a la actividad principalmente tecnológica y metalúrgica, con esos talleres de producción metalúrgica, cerámica, etcétera, que se situaban en altos y estaban fortificados, y estos asentamientos ubicados en llanuras dedicados principalmente a las actividades agropecuarias. En cuanto al fin, ¿no?, de esta cultura argárica, que llegó alrededor del 1550, ¿no?, el declive y final, ¿no?, de la cultura argárica, se debió a... Bueno, hay varias teorías, ¿vale?, porque no se sabe concretamente lo que causó el declive y final de la civilización argárica, porque casi se puede considerar una civilización, aunque bueno, vamos a ser más conservadores y lo vamos a llamar cultura argárica. Pero lo que se cree principalmente que pudo causar el declive y final de la cultura argárica fue, en primer lugar, lo que he mencionado antes, el cultivo de cebada, que si bien al corto plazo un cultivo como la cebada, el cual se adaptaba perfectamente a lo que son el clima, ¿no?, el clima del sudeste peninsular, pues podéis saber si habéis estado en Murcia, Almería, Alicante, ¿no?, principalmente el sur de Alicante, que es un territorio, básicamente es un desierto, ¿no? Si habéis estado en esos lugares podréis comprobar que es prácticamente un desierto aquello, ¿no? Entonces, la cebada, pues, era un cultivo bastante idóneo para ese territorio. Sin embargo, muy probablemente hubieron por estas fechas, ¿no?, 1550, 1500, ¿no?, escasez en la producción, ¿no?, de la agricultura. Pudo haber un cambio climático que hizo que escaseara, ¿no?, la producción agrícola y estos recursos, ¿no?, y que básicamente la población productora, ¿no?, pues no tenía acceso a ellos, porque la élite es la que dominaba ese control, ¿no?, y distribución de la producción, ¿no?, agrícola. Entonces, esto lo que causó muy probablemente es un descontento social que causara la rebelión, por así decirlo, de estas clases productoras contra las élites dominantes que controlaban, como he mencionado antes, mediante, por ejemplo, la estandarización tanto del cultivo como de los recipientes y los silos donde se almacenaban esos excedentes agrícolas, y esto causó que a la larga escaseara la producción agrícola, que era
el principal, ¿no? Lo principal de la economía argárica, y esto causase pues un colapso, ¿no? Y numerosos poblados fueron abandonados, ¿vale? O quemados o destruidos, y se llevó a cabo un movimiento poblacional, ¿no? Hacia un estilo de vida totalmente diferente al que había sido imperante en la cultura argárica, ¿no? Un estilo de vida más simple, sin tanta jerarquía social y organización social, con menos diferencias, ¿no? Jerárquicas en estas nuevas sociedades que fueron surgiendo después de la cultura argárica, y sin un monocultivo, ¿no? Se volvió a diversificar tanto los cultivos como la producción de cerámica, ¿no? Y ya no había ese control estatal que ejercían las altas jerarquías de la cultura argárica. Pues bueno, como conclusiones, ¿no? De esta cultura argárica, yo creo que podemos sacar varias, ¿no? En primer lugar, es sin duda una sociedad bastante avanzada y organizada, tanto social como jerárquicamente. Es considerada como la primera de las primeras, ¿vale? Como he mencionado antes, de Europa Occidental, y es prácticamente una sociedad protoestatal. De hecho, lo hemos podido ver claro, ¿no? Con las características que he mencionado. Y es interesante, ¿no? Cómo con el colapso, ¿no? Producido por la escasez de los cultivos y la escasez alimenticia, ¿no? Debido a probablemente crisis climáticas, ¿vale? Que ocasionaran la escasez, la producción agrícola, pues esto causó un colapso, ¿no? de las clases dominantes, las cuales pues controlaban ese acceso y esa distribución de la producción agrícola, y probablemente hubo esa rebelión, ¿vale? No se descarta, es lo más probable que ocurriese, ¿no? Esa rebelión de las clases productoras, las cuales pues estaban pasando hambre probablemente. Y después, ¿no? De la caída de esta cultura argárica se llevó a cabo ese estilo de vida no tan estatalizado, con no tanta diferencia entre la población socialmente y jerárquicamente hablando, y llevando un estilo de vida más simple y no tan controlado, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si es así, agradecería que le dejarais un like, os suscribierais a mi canal. Eso me ayudaría mucho a seguir creando vídeos, y nos vemos en próximas ocasiones, chicos.